1:13 del mediodía. Ha habido fumata negra, se lo recordamos, hace una hora por ahí aproximadamente. La previsión es que a las 4 de la tarde los cardenales vuelvan a juntarse en la Capilla Sixtina, y en torno a las 5 de la tarde aproximadamente, o por ahí. Tienen ustedes un especial. Carlos Alsina estará en antena también esta tarde. Estuvo ayer también en antena con ese especial. Bueno, pues dándole a ustedes toda la información que trasciende desde el Vaticano, y también nos va comentando algunas circunstancias y particularidades. Hay una cosa que no toca Carlos Alsina y nosotros sí, ¿verdad?, que es el misterio, y que hoy nos acerca Samuel Hernández. Buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas. Bueno, viene... Está el cónclave revuelto, ¿eh? Está el cónclave revuelto, sí, señor. Bueno, hace 133 poco, revueltos. Sí. Hace poco he leído he escuchado, mejor dicho, al periodista Eric Fratini, que precisamente esta semana ha sacado un libro y se llama Cónclave. Ajá. Coincide con la de la película. Ahora todo el mundo le ha dado por escribir sobre la Iglesia, que por cierto, la película la vi y me gustó. Si no la habéis visto, estáis a tiempo todavía de verla. Sí. Y es bastante impactante, no voy a decir por qué. Pero que decía que en una entrevista que le he escuchado para otro programa, que posiblemente pueda ser mañana cuando se decida si hay fumata blanca o no. Sí, bueno, no está mal. Es previsible. Es previsible que sea mañana. Si era la tercera, la cuarta ya empieza a ser un poquito más tal, y bueno, y veremos mañana, ¿no?, cómo acontece, o cómo acontece incluso esta tarde, que puede ser también esta tarde, ¿no? Sí, es verdad, es cierto que a medida que pasan las fumatas, pues no se sabe muy bien por qué, pero se van descartando a los favoritos, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Pero es que los favoritos es una cosa un poco absurda, ¿no? Porque ¿el favorito de quién? Claro, los medios de comunicación, bueno, ¿y qué pintamos nosotros? Como decía una presentadora del informativo Antena 3 de mediodía, decía, el elegido será uno de los 139, evidentemente. O sea que, por cierto, una particularidad, no es el sucesor de Francisco I, eso lo he escuchado varias veces. El Papa Francisco ha fallecido, pero la persona que sea Papa no va a ser su sucesor. La persona que sea Papa va a ser el sucesor de San Pedro. Sí, está bien visto así. Claro, no, que es así. Sí, exactamente. Bueno, hablamos un poquito de profecías de los papas. Ajá. Venga, cuéntanos. Sí, porque hay una liada también. Bueno, ahora comentaremos todo el tema del Papa Negro. ¿Qué es esto del Papa Negro? Las profecías de San Malaquías, y bueno, todos los aspectos que nos dé tiempo aquí hasta que llegue el deporte. Sí que un poquito menos, porque tengo que poner público. Bueno, pues también un poquito antes. Sí. Decirte que tras el fallecimiento del Papa Francisco a los 88 años de edad, esto es una cosa que me ha llamado mucho la atención también, la celebración de la misa, ahora estamos en pleno cónclave y demás, pues esta semana, ahora con el comienzo precisamente del cónclave, se han vuelto a activar esas viejas profecías. ¿Profecías de qué tipo? Profecías macabras, de que el fin de la Iglesia está cerca, de la fe, del Vaticano, todo, que es el fin de los tiempos. Claro, ahora se suma que hay guerra entre India y Pakistán, que el mundo está muy revuelto, y patatín patatán, hemos tenido apagones recientes y demás, pues solo falta que venga el meteorito, los extraterrestres, y ya hemos cumplido toda la lista de sucesos extraordinarios que, luego no llegan a nada y lo único que hacen es convertirse en un meme, que es lo que ocurre en las redes sociales. Pero he visto una foto, antes de entrar en la profecía, una foto ayer que, mira, esto ya es el colmo de las teorías de la conspiración. Ponen una foto del Papa Francisco cuando estaba bien de salud, vamos a poner que hace 5 años este hombre no estaba tan mal del todo, y ponen una foto de cuando ha fallecido, que estaba con la cara hinchada. Yo creo que ya se ha explicado, los médicos, los que verdaderamente saben, ya han explicado el porqué de ese deterioro físico del Papa Francisco, porque es un hombre que tenía medio pulmón, ¿no? Pues he leído, una de las últimas teorías de la conspiración dice que era un clon, que el que ha muerto es un clon del Papa Francisco. Y tú te quedas como diciendo, por favor, ya se ha explicado, pero es que esto también lo decían con Benedicto XVI. Entonces es como que el Papa debe seguir, ¿y qué intención habría en que siguiera un clon? Pues ha muerto el hombre, ya está, ¿no? ¿Qué manera es esa? La teoría de la conspiración, para que se den cuenta los oyentes, siempre es buscando el titular que sea impactante para que luego la gente diga, pues has visto, yo he leído en no sé qué sitio que el Papa podría haber sido un clon. Y, hombre, por favor, hay que contrastar un poco más, hay que indagar un poco más, que tampoco hace falta un esfuerzo sobrehumano. Bueno, pues eso, que lo he visto en el Facebook y digo, tenía que comentarlo porque esto se une al tema de las profecías. Pero, ojo, el tema de las profecías de que con el nuevo Papa vendría el fin de los tiempos, ya se produjeron precisamente cuando Jorge Bergoglio fue nombrado como Francisco I en el 2013. Él fue elegido un 13 de marzo de 2013. 13 del 13. Las letras
fíjate esto cómo hilan algunos, ¿no? Las letras que lleva precisamente Pedro Romano, que cierra la lista de San Malaquías, ahora hablaremos de él, y que sería este último papa asociado con la destrucción de Roma, pero mucha gente desconoce que también el 13 es un número asociado a la diosa, a la Virgen, a lo femenino. No todo con el 13 debe ser asociado a la mala suerte. Esta es la simbología, la interpretación que puede hacer cada uno. El tema de las profecías siempre el fallo siempre está en lo mismo, en la interpretación que hacemos de los tiempos de ahora, de los tiempos de entonces cuando se pronunciaron. Sí. Ya la revista Año Cero, en su número 280 de aquel año, del 2013, se mencionaron todas esas profecías y alusiones a una posible disolución del papado. Yo recuerdo que estaba haciendo el podcast del Secreto de la Caverna y hicimos un programa especial de todo ese tipo de profecías. Es verdad que el Papa Francisco ha sido un papa rompedor de tradiciones, bastante humilde en su forma de vestir, las mejores galas y joyas que suele llevar el sumo pontífice, polémico en ciertas declaraciones, pero también muy cercano con ciertos colectivos más vulnerables o perseguidos en su momento por la propia Iglesia. Ha habido un acercamiento del Papa con los palestinos, con lo que están sufriendo y demás. Y entonces hay un lema que precede a esa profecía de San Malaquías, que ahora en un momento entraré en detalle de quién es San Malaquías, sobre Pedro el Romano, que dice: en la persecución extrema se sentaba la Sacra Romana Ecclesia, y con el tiempo se ha analizado la etapa de Francisco I como una etapa de persecución y hasta de enfrentamientos, oscuros intereses que dicen algunos conspiranoicos que están dentro del mismo Vaticano, de la Iglesia Católica y hasta de líderes políticos. Pero bueno, es que al final yo pienso, de lo poco que he podido leer sobre historia del Vaticano, que el Papa debe ser alguien que siempre esté a favor del pobre, que los intereses ocultos y de los grandes poderosos no sean tan exacerbados y que ayuden también al pueblo. Es que yo creo que la figura del Papa debe ser siempre una figura mediadora en ese sentido de la búsqueda siempre de la paz, ¿no? Claro, acorde a lo que representa la fe cristiana, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar de lleno en la profecía del Papa Negro, ¿no? Sí, por ejemplo. Sí, es que hasta mi madre el otro día comiendo decía, pero es que va a venir un Papa Negro y eso va a ser el final de todo, pero ¿dónde has leído esto, mamá? Y se creen que la profecía del Papa Negro tiene que ver con un Papa de color. Vamos a entrar en detalle. Eso, explícalo, que es curioso esto. Bueno, todo esto, yo en las redes sociales he leído cosas increíbles sobre lo del Papa Negro. A ver, el fin del mundo dicen que va a llegar si se elige un Papa de piel negra. No, es mentira. ¿Por qué? Vamos a ver, todo el mundo dice, es que lo dice Nostradamus. Vamos a ver, Michel de Notre Dame, el gran Nostradamus, que siempre es el comodín de todas las profecías, en su obra más conocida, que precisamente se llamó en francés Le Prophéties, la profecía, ni más ni menos que son del siglo XVI, en la centuria 10, estrofa 91, porque tiene muchísimas, dice así: clero romano en el año 1609, a principios de año haréis una elección, de un gris y negro de la compañía salido, quien no fue un buen hombre. Esta es la cuartilla. Nostradamus, sus profecías se basaban en cuartillas y luego cada uno los interpretaba como quería según los tiempos de entonces. Bueno, pues la traducción aproximada de esta centuria, esto está traducido del francés, pues bueno, sabemos también que las traducciones muchas veces fallan en alguna preposición, en algún detalle siempre hay diferencias de un lenguaje a otro. Hay otras interpretaciones del último verso en concreto que dice: quien no fue un buen hombre, dice, nunca fue un astuto como él, o nunca fue tan maligno. Esa es otra de las interpretaciones que se han hecho. El caso es que la versión más simplista que se ha interpretado de esta cuartilla es que el profeta francés se tuvo que referir de alguna manera a un papa de piel negra, pero es que dice, de un gris y negro de la compañía salido. ¿Dónde dice que tenga que ser un negro de piel? ¿Por qué? ¿No? Bueno, en el siglo XVI, de momento, en ese entonces los negros se utilizaban evidentemente para otras cosas, que ya menos mal que se ha avanzado la sociedad en esos aspectos. Pero las profecías de Nostradamus, esto para que le quede claro a la gente, siempre hay que cogerlas con pinzas. Porque además siempre han tenido problemas de interpretación con el paso de los años. Hay una de ellas que analiza Josep Guijarro en espaciomisterio.com, donde cuenta que en los años 60, en pleno Concilio Vaticano II, la preocupación de algunos católicos angloparlantes vieron el fin del mundo tal y como lo conocían por esa modernización del catolicismo más tradicional, mientras en todo el mundo se producían movimientos que prohibían la segregación, la xenofobia o el famoso apartheid de Sudáfrica. Había una interpretación en aquel entonces de que decían de que posiblemente el Papa Negro estaba a puntito, porque claro, que los negros ya pudieran estar con nosotros en la sociedad. Para algunos todavía aquello era
bueno, pues yo qué sé, la sociedad avanza y bueno... Bueno, es que ha habido hechos raciales hasta mediados del siglo pasado, ¿eh? Sí. En Estados Unidos. Claro, los años 60 fue una década de cambio en ese sentido, ¿no? Por eso digo, o sea que esto hay que interpretarlo tal y como. Claro, entonces siempre los vientos de cambio, de insertación en la sociedad moderna, de las personas de raza negra, pues en su momento se pensaba que podía hacer sucumbir los cimientos hasta de la propia Iglesia Católica. Pero bueno, otra de las interpretaciones, que podría ser perfectamente la más factible, se ha relacionado de que esto del Papa Negro tendría que ver con la vestimenta que solía usar la Compañía de Jesús, aprobada en 1540, o sea que es del siglo XVI. Y ya que los jesuitas siempre han ido de liberales dentro de la comunidad eclesiástica y que Francisco o Jorge Bergoglio fue un jesuita reconocido, pues de ahí a que hasta él mismo lo han relacionado con esa profecía. Pero bueno, como decimos, lo del Papa Negro, nunca Nostradamus, no hay ninguna referencia a lo de la piel. Yeah. Y si llega un Papa Negro, pues habrá que aceptarlo, aunque dicen que de los papas negros que hay, que son muy conservadores y que, bueno, tal, en fin. Muy rápidamente, tenemos más profecías. Cuéntanos, porque estamos a la 1:24. Sí, San Malaquías de Armagh, que lo he mencionado. Bueno, sí. Este hombre fue un arzobispo irlandés, canonizado en el año 1190, y es conocido por elaborar una lista de 112 lemas o discóticos proféticos que corresponderían a cada papa hasta el último. El último sería el 112, que sería el que correspondería al final de los tiempos. Bueno, tampoco no hay ningún detalle que diga que el 112 se acaba. Lo mejor es que el hombre solo le dio para 112. Esto como lo de los mayas, que al final el calendario maya se acabó porque yo creo que no vieron más allá, pero bueno, la gente lo relaciona con que el último siempre es el fin del todo. A diferencia de las cuartillas de Nostradamus, son los lemas que expuso San Malaquías eran más breves, estaban escritos en latín, eran simbólicos, aludían de manera alegórica a algún aspecto de la vida, del escudo de armas, del linaje, de la carrera eclesiástica de cada pontífice venidero. Bueno, también son muy enigmáticos. El último, el 112, hace referencia a Petrus Romanus, que según el lema profético sería el Papa Pedro Romano, que presidiría la Iglesia durante una gran tribulación antes del juicio final. Y ese lema supuestamente correspondería al último reinado del Papa Francisco. En cambio, el anterior, Benedicto XVI, fue vinculado con el lema 111 de Gloria Olivae por su pertenencia a la orden benedictina relacionada simbólicamente con el olivo. Es decir, esa orden benedictina, esa tradición tradicional olivetana en una de sus vertientes. Pero también hay quien ha asociado al lema este último, el penúltimo, mejor dicho, el 111, con la rama verde del olivo que aparecía en el escudo de la desaparecida Inquisición, cuya heredera actual sería la Congregación para la Defensa de la Doctrina de la Fe, organismo dirigido durante muchos años por Ratzinger, que fue penúltimo papa, que ya sabe que luego fue papa emérito, que abandonó el puesto por problemas de salud y falleció en 2023. Que, por cierto, también con Ratzinger se transmitió la misma teoría conspiranoica, como te he dicho al principio, que no había muerto, que no era el auténtico Ratzinger, que habían puesto a un doble, a un clon ahí. Bueno. Más profecías. Bueno, con la profecía famosa de San Malaquías, ya he comentado de manera breve, sus 112 lemas, podremos pensar que con la muerte de Francisco podremos estar en ese umbral del Apocalipsis, pero hay otra visión que no es tan directa y que siempre se pasa por alto, que es el tercer secreto de Fátima. El tercer secreto de Fátima se reveló en el año 2000 por el Vaticano, fue una visión dada por la Virgen a 3 niños portugueses en 1917, y dice, en ella un obispo vestido de blanco camina entre ruinas hasta ser abatido por una lluvia de flechas y balas. Aunque se dijo que aludía al atentado contra Juan Pablo II, otros teólogos creen que aún esta profecía no se ha cumplido. Yo dudo muchísimo que en el siglo XXI haya una lluvia de flechas y balas, pero de balas vale, pero de flechas no sé. En fin, que está todavía ahí, todavía esa profecía en el aire, como que alguien iba a asesinar al Papa Francisco. La famosa vidente búlgara y ciega, la conocida Baba Vanga, quien realizó predicciones que se han relacionado con el 11S y otras tragedias, también habló de un Papa oscuro, tampoco se refiere a la piel, un Papa oscuro que huiría de Roma entre fuego y ruinas. Nuevamente tenemos la duda de si ese Papa oscuro sería por el color de piel, del atuendo, o porque sería de carácter más malvado, pero muchas voces siempre han relacionado esa llegada del anticristo con un antipapa contrario a los prefectos de la institución religiosa más poderosa del mundo. Y ya por último te puedo destacar al italo-argentino Benjamín Solari Parravicini, que también se destaca alguna psicografía. Las profecías de este hombre se basaban en dibujos, lo llamaba él psicografías, era su método de predicción, acompañado siempre de una palabra o frases sueltas que había entre el dibujo, en la que hace más de 4 décadas dijo una que decía Pax
cola roída o coca roída, yo creo que era cola lo que quería decir. Pax viene, Pío XII, Argentina, piano Pietro, Roma estará a falta de nombres, báculo, descasará. Eran como palabras que le venían. Yo creo que este hombre lo contaba, ¿no? Es un poco como el Nostradamus argentino. Entraba en trance y ponía. Y entonces, bueno, el dibujo, búsquenlo en internet. Y decía, Roma estará a falta de nombre, lo que puede hacer pensar que no habría consenso para nombrar a uno para su gobierno. Nos quedan unos segundos, nos quedan los del anticristo, ¿eh? Los mencionamos el próximo día, si te parece, ¿eh? Nos quedamos con ello. Bueno, pues pendientes de si hay papa o no, despedimos a Samuel. Samuel, que pases una buena semana. Igualmente para ti, hasta luego, gracias. Badajoz.